Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Aquí estamos, en vivo hasta las 12 de la noche por Bravo TV. Y vamos a comenzar hoy, si ustedes quieren, tratando de entender qué es lo que está pasando en la realidad argentina y sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas 48 horas el gobierno viene tratando de hacer algo en lo que fue muy efectivo durante por lo menos un año y medio, que es orientar la mirada de la sociedad respecto de su gestión del país, de su gestión de gobierno. Pero hoy muy temprano, por la mañana, nuestro compañero Martín Granovsky citó, o por lo menos nos tiró una idea muy importante, 11:30 de la mañana, y creo que dio en el clavo, Martín. ¿Qué es esto? Miren. En el dólar y en el Carigate, el gobierno de Milei hace lo mismo, defiende a la banda, lo cual nos dio la idea, la inspiración de nuestra portada, que es lo que va a atravesar, o por lo menos el sentido que va a atravesar nuestro programa de hoy, que es el siguiente, miren. Cuidando la banda, varios tipos de la banda, ¿no? La banda de Karina, la banda de Lule, la banda de Andis, pero también la banda del dólar. Muy acertado, Martín. Gran titulador en los medios en los que trabaja, ¿no es cierto? Bueno, y es cierto. Y es cierto porque efectivamente el gobierno, insisto, en las últimas horas, en los últimos días, si quieren, desde el viernes para acá, lo que está tratando de hacer es distraer, tratar de reorientar un poco la atención de la sociedad, que está observando básicamente dos cosas. Primero, un esquema de corrupción que a partir de distintos audios, que nunca supimos si efectivamente tenían legitimidad en el contenido y legitimidad en el emisor, pero a partir de los movimientos del propio gobierno y a partir de distintos testimonios en distintos organismos nos fuimos dando cuenta que era muy verosímil, tan verosímil que ya casi nadie lo discute. Me refiero a los audios de Españolo. Y empezaron a suceder muchas cosas, y en la jornada de hoy especialmente, que vuelven a dirigir la mirada otra vez sobre eso que el gobierno aparentemente quiere dejar de lado o sobre lo que quiere distraer a la sociedad. ¿Por qué? Porque entró el mensaje. Es decir, la máquina de tratar de llamar la atención o poner la atención en otro lado le viene fallando y mucho al gobierno. Lo que intentó ayer, a partir de la acusación a los periodistas, de la denuncia y el intento de allanamiento, etcétera, etcétera, y ponerse como víctimas de un esquema ruso, venezolano y gente allegada a la AFA, se cayó casi inmediatamente, duró menos de un día. Primero por la acción de un fiscal, Stornelli, que es cierto, medio Batman, medio Bruce Wayne, porque dijo no voy a allanar a los periodistas, no al lugar, pero pide investigar a la productora donde trabajan y donde se divulgaron los audios. Pero dura efectivamente muy poco, porque además todo el arco de especialistas en la Constitución Nacional, juristas de todo tipo, de todo pelaje, criticaron muy fuerte al juez que decidió la cautelar respecto de los audios de la palabra de Karina Milei. Pero yo insisto, vuelvo sobre lo que pasó hoy en el Congreso. Hoy en el Congreso se reactivaron comisiones muy importantes para estos temas. Es decir, la política en el Congreso vuelve a dar la talla. Venimos diciendo hace mucho tiempo, ojo con aquello de la política son todos iguales, la política no sirve para nada, no modifica nada. Después vamos a volver sobre este tema, porque en el Congreso vienen pasando cosas muy importantes. Y hoy, la Comisión de Salud, la Comisión de Discapacidad, ambas citaron a Karina Milei. Pero también se reactivó con nuevo reglamento la Comisión de Investigación por el Estafa Libra, que también hace una citación a Karina Milei y le pide que responda algunas preguntas al presidente de la Nación, además de otras citaciones. Y sobre todo, hace un rato nada más, la Comisión de Libertad de Expresión, cuya presidenta es de la Libertad Avanza y ni se presentó al funcionamiento de esta comisión, en donde Mauro Federico, uno de los colegas que difunde los audios de Españolo y luego los de Karina Milei, presten atención, dice esto. Crueldad mayor, la verdad cuando nosotros escuchamos eso con Ibi, no podíamos creer que exista gente capaz de hacer eso. Por supuesto, y agradezco mucho a nuestras fuentes,
que ¿saben qué? No son rusos, no son venezolanos, no son espías, son laburantes, muchos de los cuales se echaron, otros de los cuales están ahí adentro todavía, y directivos que no soportan no poder dormir de noche por lo que está pasando y por lo que están haciendo con el sistema de cobertura a todos los discapacitados que otorga el Estado y pretenden que deje de otorgar. Y lo otro que tenemos es cómo se afanaron la plata de los créditos otorgados por las entidades financieras internacionales. Cuando conozcan el destino que le dieron a los créditos que otorgaron la CAF y el BID, y lo que hicieron con la funcionaria que elaboró un documento dando detalles de la forma en la que se chorearon la plata, no tiene que irse español, muchachos. Es una vergüenza nacional lo que hicieron. Es una vergüenza nacional. Varias cosas en esta escena con el protagonismo de Mauro Federico, insistimos, uno de los colegas a los que el Ministerio de Seguridad pidió allanamiento, que un fiscal no le dio, pero que en la Comisión de Libertad de Expresión pudo decir y pudo hacer su descargo frente a la preocupación por el intento del gobierno de cercenar la libertad de expresión y por pedir censura previa sobre un material. Varias cosas. Primero, que hay cosas que van a seguir conociéndose, por lo que cuenta Mauro Federico, que escuchó evidentemente ese material, que abre otras instancias en donde hay presuntos casos de corrupción no necesariamente vinculados al Andis. De hecho, donde se viene levantando una baldosa hay mugre, porque son muchos ya los organismos que empiezan a contar que había distinto tipo de sobreprecios o de pedido de retornos, y todos involucran además a la droguería suizo-argentina, incluso algunas intendencias. Hoy Fernanda Raberta, candidata en la 5ª sección electoral, pero dirigente de Fuerza Patria, contó que en Mar del Plata, la Intendencia de Montenegro, también hizo contrataciones muy abultadas a la droguería suizo-argentina. Pero más allá de eso, insisto, de que donde se levanta una baldosa, aparentemente aparece un enchastre y muchas personas queriendo contarlo. Además de todo eso, Mauro Federico da una pista respecto de dónde pueden estar las responsabilidades de esas grabaciones que se empiezan a conocer. El gobierno no apunta a ese lugar porque no le conviene. Porque en realidad parece haber algún grado de responsabilidad en personas cercanas al gobierno o en personas que fueron eyectadas del gobierno, que tomaban ciertas precauciones en reuniones de gabinete o en reuniones de equipo o reuniones de trabajo o reuniones políticas, porque claro, eran muchas personas que no se conocían entre sí, sin experiencia política, que desconfiaban unas de otras, que probablemente cosas que se hablaban en una reunión después se las desmentían a la hora de que les exigieran determinado tipo de lealtades políticas, les daban informaciones cruzadas de distintas bandas. Entonces parece que era una práctica bastante habitual grabarse en las reuniones. Y nadie lo revisaba porque nadie tenía experiencia política en ese sentido. Una hipótesis que el gobierno no evalúa, pero que incluso hasta por lo que dice Mauro Federico puede ser o puede estar allí el origen de estas grabaciones. Ahora, si Stornelli es Batman, mientras tanto, en Ciudad Gótica, como decía Martín Granowski, el gobierno trata de defender la otra banda, que es el tipo de cambio. Y entonces hoy tomar una decisión, hacer lo que dijeron que no iban a hacer, intervenir. Y lo habían dicho hace muy poco tiempo. En esta imagen, recuérdenla. Te lo vuelvo a preguntar. ¿El dólar está intervenido? ¡Flota! ¡Flota! ¡El dólar flota! ¡Flota! Y la tasa también. Ahí está, gracias. Bueno, resulta que el gobierno tiene una capacidad de autoinfligirse daño y de convertirse en burla, de transformarse en meme, de cada excitación del presidente, de cada gesto estrambótico, de cada exageración, transformarlo en una burla, transformarlo en un elemento de muy rápida... El boomerang vuelve muy rápido. Y entonces ahora parece que no flota más. No flota más, habría dicho el ingeniero Macri respecto de las inundaciones, ¿no es cierto? Bueno,
El gobierno toma la decisión entonces de intervenir, de comprar dólares, de intervenir en el mercado cambiario. El dólar baja a 10 pesos. Ahora lo va a explicar Hernán Lecher con mucho detalle. Tendremos otra mirada, la de Orlando Ferreres, desde distinta perspectiva económica. Pero lo cierto es que el gobierno, frente a eso que dijo hace muy poco tiempo, muestra debilidad, muestra fragilidad, muestra cierta descomposición de su propia palabra, de la capacidad de generar expectativas. Y ya da la sensación que el gobierno no es que quiere llegar ni al 10 de diciembre de este año, cuando haya un recambio legislativo, que es cuando el presidente decía, listo, a partir de ahí no nos para nadie, ni al 26 de octubre, las elecciones legislativas nacionales. Parece que el gobierno está haciendo todo lo posible y lo que tiene a mano, manotazos desesperados para llegar al domingo, a las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Ahora, fíjense, estamos diciendo que hay dos cosas que el gobierno quiere tratar de distraer o que quiere ocultar, sobre lo cual quiere llamar la atención para que la mirada vaya sobre otro lado. Estamos hablando sobre la corrupción, esencialmente un esquema de recaudación ilegal descubierta en el Andis, pero difuminada aparentemente en cada organismo del gobierno que tenía la posibilidad de algún contrato con una droguería que se cartelizó. Y por otra parte, el propio esquema económico, que siempre se dijo no era viable, pero cuando llega efectivamente el momento en que entra una encrucijada, nadie le cree al gobierno y casi que se lo toman en burla, las cosas empiezan a suceder muy rápido y no se sabe cómo termina. El gobierno desesperado para correr la atención sobre eso y no lo logra. No lo logra ni siquiera durante 24 horas. No es casual que hablemos de esquema económico y de corrupción. ¿Saben por qué? Porque si el gobierno trató de darle desde el comienzo algún sentido para la población del ajuste, del peor vivir que sus políticas llevaban adelante, mientras todo eso el gobierno afanaba. Mientras todo eso a los sectores más vulnerados, a los que reprimía en el Congreso, jubilados y discapacitados, el gobierno los afanaba. Utilizaba esas plataformas, el PAMI, el Andis, para cobrar coimas. Esta es la escena. Es muy potente y permea sobre una enorme cantidad de sectores, no solamente los sectores politizados. Por eso aquello de la marca que ayer hablábamos, el 3, que tiene cortina, que tiene logo y que tiene una narrativa muy pero muy concreta. Una sola advertencia sobre el sendero que empezamos a recorrer. Y es el riesgo de que la lectura de buena parte de la sociedad, sobre todo quizá votantes de Milei, que no hayan sido voto duro, que hayan sido un voto más bien blando, un poco voto, me esperanzo y a ver qué pasa, vuelvan a la idea de que toda la política es igual, vuelvan al descrédito de la política, al que al final eran todos iguales. Y ahí hay un riesgo muy importante. Yo insisto, más allá de las distintas miradas que tengamos sobre cada uno de los espacios políticos de la oposición y lo que hayan hecho durante el gobierno de Milei, en el Congreso están pasando cosas importantes. En el Congreso hay testimonio político, en el Congreso se le ha puesto freno o se ha condicionado algunos de los intentos de avanzada del gobierno de Milei, sobre todo los sesgos autoritarios. Es cierto, se le han dado muchas habilidades y herramientas, y en este momento, de manera institucional, más allá de lo mediático, de manera institucional se prosiguen efectivamente las investigaciones sobre todos estos temas. Porque el riesgo es creer que cuando la política se corre de lado, nadie hace política. Y es exactamente al revés. Hay gente que siempre hace política para perjudicar a las grandes mayorías cuando todos creemos que la política no está. Es decir, si la política no hace política, ¿quién hace política? Porque política se hace siempre, permanentemente. Ese es el gran riesgo de siempre. Que esos tecnócratas, burócratas, integrantes de otros espacios que dicen, si ya la tienen toda, ¿para qué van a venir a robar? Ya la vimos esa historia también. Son personas de mucho poder en la Argentina que ahora se están frotando las manos, que están pensando probablemente escenarios de alternativa al gobierno de Javier Milei, a qué es lo que vendrá, pero que se lleva muy buena parte cuando la política en general es derrotada o cuando la gente descree de la política. Entonces podemos volver otra vez al que se vayan todos. Si Milei fue expresión del que se vayan todos de alguna manera, lo que viene después de un Milei que frustró, que traicionó y que defraudó, bueno, es un escenario sobre el que tenemos que prestar mucha atención. Arrancamos QR, lo hacemos como siempre con las voces del día. No sé dónde estudió Derecho usted, señor juez. Nos está obligando
a preguntarnos si quiere poner una mordaza, y no digo el audio de 18 segundos que se conoció de Karina Milei, sino el resto. Martín es el que tiene la información. Desde mi punto, en total. Porque no quiero hablar del tema, porque es un tema privado. Por eso no escuché el audio de Karina Milei y no lo voy a escuchar, porque eso, a mi modo de ver, no es periodismo. Lo que ordenó el juez es censura previa, que está prohibida en este librito que se llama Constitución Nacional. En el país de la libertad, la principal líder de la oposición está presa y el gobierno exige allanamientos y censura previa a periodistas. Si no fuera tan real, parecería una joda. ¿Qué pasa si vieran efectivamente que se procede a un allanamiento a los domicilios de un periodista? ¿Qué les pasa a ustedes al día siguiente? Es una barbaridad. Sí. Es una cosa intimidatoria. Yo te juro que lo digo y no puedo creer que realmente hayan sugerido eso. Ojalá lo haga, ¿sabes por qué? Porque así Mauro Federico y Rial van presos por traición a la patria. En Karina no hay corrupción, pero es una charla privada obtenida ilegalmente. El fiscal Stornelli no pedirá la violación del secreto profesional de los periodistas ni allanará los domicilios. Si no hacen un giro de timón, yo estoy convencida de que están acelerando el Titanic hacia el iceberg. Este programa económico es muy nocivo para la economía argentina y está generando inestabilidad en la dinámica financiera primero, pero más importante aún para la economía de todos los días en la calle. Me impresionan siempre mucho los silencios, me impresionan las complicidades, los que eran republicanos cuando gobernaban unos y dejan de serlo cuando gobiernan otros. ¿Vendiste al demonio alguna vez? Sí, claro. ¿Y qué fue lo más picante que te dijo? Ahora te lo cuento, vení. Me dijo Lali Depósito. Quieren saber a qué alturas tienen las piernas amputadas. Decime, ¿qué más da? Más arriba, más abajo. No respetan al prójimo. No entiendo por qué la gente está tan tranquila y dejando que siga gobernando. Porque en otro momento ya hubieran salido a la calle. Los audios de Karina. Los audios de Karina. Los audios de Karina. Los vamos a pasar. Los audios de Karina. Los audios de Karina. Los audios. Muy buenas noches al equipo de QR de esta jornada de martes. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué dice Martín Granowski? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hernán Lecher, muy buena la de cuidar las dos bandas. ¿Te gusta? Querido Bien, Granowski. Fue tapa, ¿podemos ponerla otra vez? Nuestra portada de hoy. Enseguida la mostramos. Ahí está. Cuidando la banda y los distintos tipos de la banda que está tratando de cuidar el gobierno. Me parece que con poco éxito, ¿no? Me parece que duró muy poco el intento de... Ahí hay más, a las dos que yo me referí originalmente, en realidad es muy poco éxito. La del dólar, Hernán lo puede explicar mejor que yo. Y la banda de los sobreprecios, que es más que 3, porque 3 era el destinado supuestamente a Karina nada más. Claro, acá hay 3. No, es el 8, ahí hay un 3, pero es más. El 3 quedó como... Sí, puede ser. El 3 quedó para meme. Está muy bien. Bueno, el 3 quedó para meme. Porque es Karina, porque es Menem. Ahora no sabemos si es Lule Menem o es Martín Menem, porque aparece en uno de los audios de Karina haciendo esa referencia. Ahora creo que vamos a coincidir, porque por lo menos lo que se escuchó de Karina Milei, en realidad, lo más dramático de eso es el hecho de que le hayan grabado a Karina Milei, en términos de contenido y más allá de las pericias que tenga Karina Milei con el español, más que eso no conocemos. No, es lo que vos decías, efectivamente. Digo, es muy inusual, vamos a ponerlo en esos términos. Vos sabés que yo me voy a cargar a mí mismo en algún momento en este programa. Muy bien. Pues te voy a decir de nuevo, esto nunca lo vi. Otras cosas vi, eso nunca lo vi. No se graba en Casa Rosada. Digo, nadie, o sea, yo no recuerdo, salvo algún espía, no sé, pero digo, públicamente, y no lo sé, públicamente yo nunca supe de un funcionario que grabara a otro funcionario. Lo que pasa es que nunca hubo funcionarios de la característica de las que en este momento hay en Casa de Gobierno, digamos, ¿no? Ahora, con una desconfianza estructural, además, porque para grabarse, digo, uno tiene conversaciones, uno tiene y tuvo conversaciones que pueden ser, en términos periodísticos, con fuentes, y en términos políticos, con compañeros de trabajo en el Ejecutivo. Digo, vos nunca le grabás al otro. Claro, pero si vos... Te digo más, yo confío en gente que no conozco, en todo caso me cuido más. Claro. Uno confía incluso en gente que no conoce, porque hay cierto pacto, no de acuerdo, pero sí de lealtad por lo menos, hay eso. Bueno, acá está roto. Pero yo insisto con lo que decía en el arranque del programa y sobre todo por cosas que dijo aquí Mauro Federico y otras que hemos conversado,
que hay un esquema, es un equipo de gobierno que no se conocía entre sí, que llegaron por la ventana. Algunas denuncias de que hay gente que habría comprado eventualmente su candidatura, etcétera, etcétera. O que venían por distintos motivos. Dicho ese paso, ni el gobierno confiaba, porque después, en el ejercicio propio de la representación en el Congreso, terminaron escapándose en distintos momentos. Algunos traicionados. Ayer hablamos con Carlos de Alessandro respecto a lo que él dice que le hicieron, por ejemplo, en Salvi, etcétera, etcétera. Gente que no tenía experiencia política, que no sabía ni cómo se manejaba la responsabilidad que tenían en sus funciones. Bueno, yo insisto, recuerden además que salió eyectado un jefe de gabinete por denuncia de espionaje. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Pose. Que había sido compañero de trabajo en Aeropuertos Argentina 2000. Así es. Del presidente Javier Milei y del actual jefe de gabinete, quien lo sucedió, Guillermo Franco. Exactamente. Entre otros, claro. Pero que también se fue acusado de que habría vulnerado confianzas, etcétera, etcétera, en el marco de discusiones A Petovelo era, ¿no? Supuestamente. Que había seguido a Petovelo, que había espiado a Petovelo. Habían aparecido ya algunos audios de gente que se peleaba. ¿Se acuerdan? En una de las oficinas, en Cámara de Diputados, una discusión entre, no me acuerdo si era Lemoine y Arrieta o algo por el estilo. Creo que era Arrieta, que había tenido una suerte de crisis de nervio de una discusión. Y alguien había grabado eso. Entonces, ¿por qué Arrieta? ¿Por qué descontar entonces la posibilidad de que la grabación salga de ahí adentro de gente muy lastimada que fue maltratada a su propio parecer por el propio gobierno? Perdón, la acusación contra Pose igual fue en el contexto de que proliferaban las denuncias contra Sandra Petovelo. Claro. Sí. Y fue la respuesta, ¿no? Era cuando vos contabas cuando no entregaba sí, alimentos, ¿no los era alimentos, eso? Claro. entre otras cosas. Bueno, es el tipo... Pero lo loco es que en ese momento la respuesta fue la salida de un integrante del gobierno. Claro. Hoy no. De muchísima confianza de Milei, pero eventualmente no del resto del esquema, viéndolo a la distancia, ¿no? Se consolidaron otros esquemas en esa batalla. Lo que pasa es que el gobierno hoy no tiene el margen para desprenderse o para encontrar fusibles que no terminen por, vulnerar directamente su capacidad de gestión. Dicho sea de paso, gran abrazo a la gestión de este gobierno. Se habla bastante poco, pero es un gobierno que no tiene gestión. Piensen ustedes en cada una de las áreas y cada uno de los ministerios y secretarías. No hay gestión en este gobierno. Destructiva. Hay destrucción, claro, iba a decir eso. Hay todo es destrucción. ¿Te acordás que Macri le cuestionaba a Milei en el marco del no acuerdo? Le decía, ustedes no tienen gestión, tus funcionarios no funcionan, diría. Sí. No andan y demás. A mí me parece de una debilidad comparto. Igual, la verdad que tiene razón, no tienen gestión. ¿Qué cree que hagan? Fácilmente infiltrable. Sí. Y en que no había gestión. Macri tenía razón. Definitivamente. Sí. Definitivamente. A ver, iba a decir la gestión. Lo que vemos es la anulación de todos los programas existentes. Así que en realidad la gestión es más bien el desarme de las cosas que antes decían que no funcionaban y que las venían a desarmar, pero que finalmente terminaban funcionando y que ahora encontramos que además la otra parte de la gestión era hacer negocios. Claro. Bueno. Aquí está, ¿no? El intento del gobierno, insistimos una vez más, de distraer la atención, sobre todo de dos situaciones. Del tema corrupción ya hablamos con Irina sobre cómo van las causas, vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso con las comisiones de salud y discapacidad y también del caso Libra. Y el otro tema es el momento del plan económico. Nos vamos a meter con eso con Hernán Lecher, nos vamos a ir a la pantalla. No flota más. Hablando del ingeniero, ¿no? No flota más, claro. No flota más. En acción, creo que la inteligencia artificial también nos puede dar esa escena muy prontamente. Gran trabajo de nuestros compañeros allí en la edición. Bueno, Hernán, a ver, repasemos la decisión y qué significa en el marco del plan económico. Permitime, Pablo, a ver, ¿te acordás que ayer hablamos? Y yo les decía, miren que hay un tema económico muy importante que no teníamos confirmado, que se confirmó finalmente en el día de hoy. Pero ayer medio que lo sabíamos y decíamos, es muy importante, muy trascendente lo que había pasado. Claro, había pasado a la par de la persecución a los periodistas, con lo cual había quedado claramente en un segundo plano. Hoy tuiteó Kirno a la mañana. ¿Qué tuiteó? Dijo, bueno, algo... Pablo Kirno, que es el secretario de... Es el 2 de Economía. Okay. El 3 sería, si querés, depende. Es secretario. No hay viceministro. Sí. Así que podríamos decir el 1 de Finanzas. Nosotros ayer habíamos visto un tuit que no era oficial diciendo, bueno, vieron que cuando el
el Tesoro de repente puede comprar en bloque o vender en bloque e intervenir en el MULC. Sí. Ah, mirá. Y decíamos, bueno, ¿esto es así ahora? Bueno, básicamente eso es lo que dijo Kirchner. O sea, confesó que lo venían haciendo. Sí, porque era evidente. Yo decía hoy, estaban de novio desde la semana pasada, lo que pasa es que ahora los vimos caminar de la mano. No, pero era evidente, ya lo habíamos visto. Lo habíamos visto el viernes en realidad. Sí. Hoy dijeron, sí, es verdad. Esta es la cuestión. Hoy a la mañana tuitearon... Intrusos en las finanzas. Claro, entonces, una especie de así. Hoy a la mañana dijo, bueno, desde el Tesoro, ahí está el tuit. Fíjate, el Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento. Bueno, habría que poner un asterisco. La semana pasada ya lo decidieron, no fue desde ahora. Claro. Fue desde la semana pasada y nos enteramos. Yo, la verdad que me llama un poco la atención la dinámica del gobierno respecto de... ¿Qué creían? ¿Que nos iba a pasar por abajo de la alfombra? ¿Que no nos íbamos a dar cuenta? Tal vez en el medio, permitime la palabra heterodoxa, en el medio del quilombo de la semana pasada, dijeron, che, no digamos nada. Tal vez. Tal vez se asustaron mucho la semana pasada y lo hicieron introspectivamente y dijeron, bueno, después vemos. Tenemos 3-4 días hasta que salen los datos y podemos más o menos dibujarla. No lo sé, pero llama poderosamente la atención. Bueno, la decisión fue esta, pero esto, que uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Cuál es la importancia? Claro. Rompe todo. Porque es grave eventualmente, ¿no? Porque, a ver, la política económica y la política cambiaria viene a tratar de anclar expectativas. ¿Sí? Viene a tratar de que vos, yo, Pablo Roca, no sé, el dueño de un supermercado, todos le creamos en lo que van a hacer. Respecto a lo que va a pasar. Claro, ¿Cómo una hoja de planificar ruta. nuestros negocios, nuestra actividad, digamos? Porque un poco es, bueno, si yo me corro de esa hoja de ruta, como quedo en falsa escuadra, algún tipo de sanción, por decirlo de algún modo, voy a tener monetaria, fiscal, de alguna forma. Bueno, las economías más o menos serias funcionan de esa forma. El problema es que el gobierno se dedica a romper esa propia confianza que intentó construir. Porque la primera pregunta que surge de acá es, yo lo hago de manera muy sencilla, vos tenés GD30, un bono que te tienen que pagar en dólares. Sí. Y ves que el Tesoro, que estaba comprando dólares hasta hace 15 días atrás, para pagarte a vos, ahora los vende. Claro, me empiezo a preocupar. ¿Y cómo me la vas a devolver a mí? ¿La mía dónde está? ¿La vas a tener? Bueno, te preguntás, ¿no? Y esto es lo que se rompe a partir de esta decisión, que además el gobierno se había Por eso cayeron hoy mucho y fuerte, por lo menos en la primera... los bonos. Los bonos. Ahora lo vamos a ver. Okay. Los bonos y por qué. Después explicamos también por qué el dólar pasó lo que pasó. Hace un rato estaba terminando el informe, una anécdota muy cortita, pero estaba terminando el informe, nosotros publicamos un informe mensual desde CEPA. Sí. Es imposible en la Argentina. Paren un cachito, chicos, tengo que cerrar el informe. Claro. No se puede. Imagínate el que tiene que hacer una inversión, digamos, ¿no? Paren un poco, lo cierro y seguimos. Imposible. Ya me quedó todo lo que pasó los últimos 3 días fuera. Claro. Y es muy importante. La dinámica de la Argentina, Entiendo. te digo que tiene una celeridad fenomenal. Bueno, vayamos a los bifes, a ver qué pasó. Esto son los datos del Banco Central. En realidad, si vos te fijás acá, el Banco Central tuitea la cantidad de reservas que tiene. Acá no podemos ver los dólares que vendió el Tesoro. Porque de hecho dice sin intervención. Y va a decir, ¿pero cómo sin intervención? Sí, claro, porque en realidad el que vendió los dólares es el Banco Central, pero los dólares del Tesoro no son los dólares del Banco Central. Esta es la explicación que hace el gobierno. Dice, no, nosotros los dólares del Fondo Monetario no los tocamos. No, amigo, se lo vendiste al Tesoro y le usás lo del Tesoro. Dale, somos grandes. Pero para aclarar por qué acá dice sin intervención, cuando en realidad sí hay intervención, pero insisto, no es del Banco Central, es del Tesoro. Datos, Target es un tuitero que suele tener muy buena información. Dice que la intervención el día de hoy fue de al menos 100 millones de dólares. Importante, numerito, ¿eh? La semana pasada 300 millones, hoy solito 100 millones de dólares para que pase. Vos decías, ¿le creyeron? Bueno, un poquito también ayudaron los 100 millones de dólares. Claro. ¿No? Es decir, con esta nueva dinámica. Sí, le creyeron con que van a intervenir y van a evitar que se escape el dólar un poco. Claro, alguno puede decir, había que mostrar que sí íbamos a intervenir. ¿Qué le van a hacer? Para que nos crean. Entiendo. Bueno, sí, Hernán, se gastaron 100 millones de dólares. Además de poner 100 millones de dólares, ¿hay llamados telefónicos? Es a probable. cuevas, operadores. No hay una estadística sobre llamados telefónicos.
pero es probable que haya habido. Me da la impresión que igual acá ya nos tiramos sobre la bomba con los dólares. Así que tal vez no hubo llamados, pero es una especulación mía. Pasemos, sigamos. A ver, ¿qué más pasó? Bueno, esto que les decía, 100 millones de dólares que vendió el Banco Central, ¿no? Cerró en 1361. Bueno, no importa, el resto no me interesa, pero sí que reparemos en esos dólares que veíamos recién. Ahora, acá algo que planteábamos ayer y que me detengo un segundito porque hay que entender el contexto. ¿Qué balas habías usado? Encaje preventivo. El catenacho. El catenacho, ¿no? Decir, dame todos los pesos, dame, pero no puedo hacer nada, no, dámelo. A los bancos retener, hay cierta liquidez que no pueden utilizar. Claro, no, pero me quiero quedar con 100. Bueno, te subo los encajes en 100, dámelos. Uy, pucha, no puedo hacer nada. Bueno, no. Igual, te dejé 5 pesos. Bueno, nada, suscribime título, fantástico, al 76%. Es mucho y medio que sí. Futuros, también en 5.000 millones de dólares de interés abierto y una ventana de liquidez por si faltaba algo. Digo, si te falta, si te sobran pesos, vení que yo te los doy, dice el Banco Central. También a contramano. ¿Viste que en el videíto que recién escuchamos, que vimos, al final escuchamos a Daza gritar, y la tasa también? Para mí es un dato extraordinario del meme ese. Bueno. Y la tasa también. Y la tasa también es, esto rompe la tasa también. La ventana de liquidez es, estoy interviniendo en la tasa. Bien. Es decir, todas decisiones muy apresuradas del gobierno, desprolijas una tras de la otra, quizás, herramientas de intervención para tratar de contener el tipo de cambio. Vos me decís, a ver, porque esto tiene una historia. ¿Qué fue haciendo el último mes el gobierno? Primero hizo esto, después le agregó esto, después le agregó esto, después le agregó esto y ya no le queda más nada. ¿Qué le queda? La bala de plata. Algo que me parece interesante, hoy lo conversaba con Alejandro Banoli, él decía, cuidado, porque son todos instrumentos de política económica que son válidos. Que no necesariamente son malos en su utilización. El problema es cómo se los utiliza, digamos. Y yo te diría, el problema en realidad es que vos los estás usando porque tenés un tipo de cambio súper apreciado que no querés modificar porque tenés una elección y tenés un dólar electoral y entonces forzás la herramienta. Todas están bien, no tienen nada de malo ninguna. Todas están bien y ni siquiera diría están mal usadas. Están usadas forzadamente por otra cuestión original que es el tipo de cambio. Amílcar Collante suele titear, es un economista, plantea, lo mencioné ayer, plantea cosas interesantes. Bueno, ¿qué dice? El plan aguante electoral, suele defender al gobierno. Plan aguante electoral, no es peronista. O sea, esto es fuego amigo, digamos. Sí, supongamos. Bien. Intenta hacer una lectura. El Tesoro vendiendo adentro de la banda, poder de fuego restante, recuerda que te quedan 1.686 millones de dólares en el tesoro. Es decir, eso es lo que podés intervenir. Y acá dice, bueno, ¿qué hiciste? Por el lado de los pesos, subiste los encajes, subiste la tasa, interviniste en futuro con 5.000 millones. El programa financiero es encaje dependiente. Lo dice Amílcar Collante, ¿no? Estoy de acuerdo, pero bueno. Y vamos al final para pensar, ahora sí, para el común de la gente, qué impactos tiene y cuál es la mirada hacia adelante. ¿Qué impactos tiene? Bueno, hoy bajó el dólar y los futuros. ¿Le creen a Caputo? No, pusieron 100 millones de dólares. Y además, si vos ves que tienen 1.700 millones de dólares y que los van a usar, y medio que está bien que el dólar se contenga. El problema es que te cayeron los bonos de manera fenomenal, te aumentó la TIR, digamos, la tasa de interés, la inversa del precio de los bonos, y obviamente uno especula con que mañana probablemente el riesgo país esté un poquitito más picado o tienda a hacer eso si efectivamente este escenario se consolida. Y las preocupaciones, ahora sí vamos a la última, es decir, las dudas, los signos de interrogación. Bueno, ¿qué va a decir el Fondo Monetario? Pues se supone que esto no lo podía hacer. No lo podía hacer desde el Fondo, desde el Banco Central. ¿Qué va a decir? No, está bien, es del Tesoro. No podía intervenir entre las bandas, digamos. Claro, habían dicho que no, es decir, era en la banda superior. Me van a pagar mis bonos en dólares, lo que decíamos antes. ¿Cuál es la hoja de ruta? ¿Es creíble? Esto es muy importante. Bien, porque además te faltan dólares. Los datos de la FAE, no sé, de los dólares que compraste para abajo del colchón son casi 15.000 millones de dólares en 4 meses. Un montón. Turismo también, 1.000 millones por mes. Bueno, y sobre todo, si uno piensa que todo esto es un plan electoral, como decía Amílcar Collante recién, bueno, ¿qué pasa después de la Acá te traicionó el inconsciente. Era, ¿qué pasa después de la elección? Después de la elección. ¿Qué pasa post-elección? ¿Qué pasa post-evaluación?
Excelente. Qué increíble. Sí. Excelente. Bueno, dejé los dedos marcados. Porque si el fallido lo decís es una cosa, que escribas el fallido ya es. Sí, pero además no me di cuenta hasta ahora. Bueno, esto es lo que hay. Bueno, vamos a incorporar otra mirada, la de Orlando Ferreres, que está en línea. Orlando, ¿cómo anda? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, los saludamos. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andamos? Todo bien, por suerte. Muy bien. Muchas gracias por atendernos. A ver, No, Orlando, en principio el gobierno decide vender dólares dentro de la banda. Y acá algunas preguntas, algunas las sumaba recién Hernán. ¿Qué implica en términos de la meta de reservas, un compromiso muy importante que tiene el gobierno? ¿Qué implica respecto del pago de deuda? Y eventualmente, bueno, ¿cuál es el escenario? Algo que recién nos reímos con Hernán. ¿Cuál es el esquema postelectoral que se avisora? ¿Por donde usted quiere arrancar, Orlando? Bueno, yo arrancaría por el esquema postelectoral, porque ahí va a haber un poco más de devaluación. Ya está acercándose a la paridad teórica de equilibrio, que está en 1.680 pesos por dólar, y estamos en 1.375 el dólar oficial, o sea, no está tan lejos. Podría hacer un recambio de tipo de cambio y tenerlo más realista, lo cual evitaría el flujo de turismo hacia el exterior y lo caro que es la Argentina viniendo de otros países o aún para nosotros. O sea que yo creo que después de las elecciones va a venir un reajuste del plan económico que va a ser para que todo funcione más adecuadamente, ya pensando en las elecciones del 2027, que Milei va a querer jugársela seguramente para la reelección. Así que tiene que adecuarse a la realidad del mercado si quiere tener éxito en esa elección. Yo creo que va a ser así y esperemos que no sea demasiada la devaluación, pero algo va a haber. Y eso va a tener cierta repercusión en varias cosas. Primero, la inflación, que va a aumentar un poquito para este año, y a su vez el año que viene calculamos 10% de inflación en el año, que no va a cambiar sustantivamente. Va a dar ese 10%, porque la inflación que se va a provocar va a ser en noviembre y diciembre. O sea, no para el año que viene, sino de este año. Claro. Y después también la actividad económica, que primero dijimos 5,5 para este año el PBI, después dijimos 4,8, 4,9 y ahora estamos en 4,3. O sea, vamos bajando esa perspectiva y ya ahora es difícil que baje más porque es bastante por arrastre lo que está dando el PBI. O sea, tenemos un estancamiento económico, por lo menos nuestra cifra de julio del PBI, que se llama IGA, Índice General de Actividad del Estudio, dio -1, o sea, y ya había dado algo negativo en junio. Sí. Estamos hablando de valores desestacionalizados, ¿no? O sea que son comparables de un mes con otro. Así que está como parada. Y la tendencia con respecto a diciembre nos da un crecimiento de 0,3%, o sea, prácticamente un estancamiento de la actividad. A pesar de todo, el gobierno habla de crecimiento, pero es contra un periodo del año pasado que fue muy bajo, digamos. Claro. En el segundo semestre ya mejoró la economía. Este es un poco el panorama macroeconómico que estamos viendo en este momento. A ver, Orlando, tenemos varias preguntas con el equipo. Arranco con una. ¿Qué dice el modo en que primero la decisión y el modo en que se toma la decisión, hoy conocida a través de un mensaje en redes sociales por Pablo Quirno? ¿Qué dice del momento del plan económico del gobierno hoy? Bueno, que está complicado. Efectivamente quieren defender una teoría que no se da con la realidad, porque la paridad teórica de equilibrio, o sea, el tipo de cambio que tendría que haber para equilibrar la cuenta corriente del balance de pagos, está demasiado bajo y por eso que la gente viaja y es muy cara la Argentina. A su vez, las empresas también se encuentran con el pago de impuestos, que son muy raros, a pesar de que el gobierno de Milei pegó un zarpazo bastante fuerte en el gasto público, bajó de 45 puntos del PBI, el consolidado, gasto público consolidado, nación, provincia, municipios, a 35, 33%, pero ahora él quiere llegar a 25% de gasto público consolidado sobre el PBI. Es difícil esta nueva baja que está calculando ahora, porque cada vez resulta más complicado bajarla. Él ya se propuso, no como dice Rothbard, que todo sea privado, sino que el Estado tenga un 25% en la economía, que es donde la Argentina funcionaría bien.
no es como Rothbard, que habló del anarcocapitalismo en 1955, ya hace como 50 años. Ahora se abrió la luz y bueno, un poco se ve que ese manejo no lo va a ejercer Milei, sino que va a quedarse con un Estado más o menos intermedio, no muy chico ni tampoco tan grande como lo teníamos hasta ahora. Hernán. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, hacía el cálculo de la devaluación, eventual devaluación que vos mencionabas, contra 1.680 me da 25%. Es un salto del tipo de cambio importante y si algo que uno crea que el pass-through no existe más, el efecto sobre precios puede ser pero ese significativo. cálculo está hecho sin considerar el superávit del balance del gobierno, o sea, del gasto público versus ingresos. Hay superávit ahora primario y también financiero. ¿Y cuál Por eso sería que se el tipo de tomar cambio? como una guía teórica, pero no como qué número te va a alcanzar. Posiblemente con mucho menos del 20 ya esté en condiciones de competir con el extranjero, porque hoy no es así. ¿Pero y cuál sería el tipo de cambio? ¿Cuál sería? Bueno, quizás haya que bajar un 10% o un 15% del valor de la paridad teórica de equilibrio para considerarla con gasto público bajo y con superávit primario y financiero, que es lo que la oposición trata de lograr, que no haya superávit, sacando leyes que destruyen, digamos, ese equilibrio fiscal que tiene el gobierno. Ahora, Orlando, evidentemente, sí. No, digo, pues yo pienso, 15% de evaluación, la gente que nos está viendo del otro lado, es consciente, esta peli fue cuando arrancó Milei, en una magnitud mucho más significativa, claro está, pero digamos, estamos viviendo con muy magros salarios. Lo que vos estás planteando es que nuevamente haya un recorte de los salarios. No creo que haya un recorte de los salarios. Yo creo que hay que hacer un programa macroeconómico que incluya también los salarios en la parte de devaluación y toda la inflación que pueda acarrear, y eso ya se dé de aumento salarial de manera tal que no sufra el sector que hasta ahora vino sufriendo, sino que este es un reajuste internacional, no para aplicarle al sector privado, a los salarios formales o informales, o a veces al sector público que son formales, sino para ajustar las cuentas externas, que son las que están dando un poco mal ahora, y hay que arreglarlas antes de que sea demasiado tarde. Justo se acordó de sacar las pleni, las finanzas que tenía del Tesoro el Banco Central, justo ahora, hace un mes, y eso provocó un aumento muy grande de la liquidez, y por eso tuvo que después subir las tasas hasta enormidades para poder frenar la liquidez, y además, como ustedes saben, ya lo dijeron antes, aumentó también mucho los encajes de los bancos para cancelar ese exceso de liquidez. Martín. Orlando, buenas noches. Martín Granowski. Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Lo que yo diga no va a cambiar los mercados porque los empresarios no me consultan a mí, pero que lo diga Orlando Ferreres, sí. Escuché por lo menos 3 veces esta semana comentarios, obviamente muy en privado, sobre la eventualidad, y no del gobierno, sino de empresarios, eventualidad de un plan Bonex adaptado, digo, no sería sobre plazos fijos, pero digo, es descartable, es pensable, es posible, es probable. Lo que pasó con las bonos y el Tesoro que estaban en el Central es una especie de transferir del Tesoro, del Banco Central al Tesoro, un problema que es del Banco Central para mejorar el balance. O sea, eso es lo que podemos decir es el plan Bonex, pero modernizado a esta época. Ahora, las perspectivas que provocó ese cambio se ven ahora con la tasa de interés, con la recesión de los mercados y efectivamente con lo difícil que es en este momento eleccionario que haya todas esas cosas que están diciendo las encuestas políticas de que se emparejó con la oposición o inclusive que está ganando la oposición en la provincia de Buenos Aires. Estos son consecuencias de no haber actuado en su momento para el lado correcto, sino esperar un poco hasta última hora. Y yo creo que, bueno, eso me parece que ya lo habrán aprendido para hacerlo después de las elecciones. Orlando, cuando hablamos de elecciones, ¿es las elecciones del domingo o las del 26 de octubre? ¿Cuál es el escenario postelectoral? 26 de octubre. Ah, ok. 26 de octubre. Sí, porque esas son elecciones claves que a él le corresponde que gane Milei, tendría que ganar para poder tener un Congreso más acorde con sus ideas, que evidentemente son distintas a todas las anteriores,
pero bueno, yo creo que él requiere ganar las elecciones de diputados y senadores, no digo para tener una mayoría absoluta, pero con el PRO y otros equipos parecidos, podría juntar un número que le permitiría estar más tranquilo que ahora con diputados y senadores, ¿no? Orlando, la última. Ayer fue el Día de la Industria. ¿Cuál es el impacto del plan económico en el esquema industrial en la Argentina? Bueno, realmente no es muy bueno. La industria se está complicando y los costos van creciendo y muchas empresas se encuentran, digamos, con cierto estancamiento de la demanda, que no aparece mucho. Pasó con la industria automotriz, que vendió bastante en los primeros 6 meses, pero ahora está con más dificultades. Mejoró la construcción, porque ahora hay cierta demanda, pero no mucha. Digamos, y el agro está dando un poco para abajo. O sea que tenemos una actividad estancada, digamos. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, para el año que viene esperamos un aumento del Producto Bruto del 3,5% y una inflación del 10%. Son buenas perspectivas si se cumplieran. A ese escenario le otorgamos un 65% de probabilidades de cumplirse. Y hay un escenario más pesimista, donde el producto no crecería tanto o no crecería nada, y la inflación iría al 20% o 25%. Sería un programa, ya digamos, más pesimista para el año que viene. Orlando, gracias como siempre. Que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Orlando Ferreres, ¿no? Desde su perspectiva, su mirada, más allá de las caracterizaciones, de las miradas de cada espacio de la política, muy crítico respecto de lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei. Cambiamos de tema, pero no tanto, porque le decíamos, anda cuidando las dos bandas el gobierno. Hablamos de la banda del tipo de cambio, del mercado cambiario, nos vamos a la banda del tema corrupción. Uno de los intentos para cuidar a esa otra banda tiene que ver con la denuncia sobre periodistas respecto de los audios de Karina Milei. Recae sobre el juez Ercolini, el fiscal es Stornelli. ¿Qué decidieron hoy, Irina? El fiscal Stornelli dictaminó y le dio impulso a la investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que se hizo eco de la denuncia del gobierno. Bueno, lo que hay que ver es en qué términos se hizo eco, pero por lo pronto se hizo eco, que es un montón, y lo hizo en menos de 24 horas. Bueno, estás poniendo el acento en distintos lugares donde lo han puesto otros colegas. Vos decís, bueno, el fiscal dijo que no va a allanar a periodistas, pero vos estás recalcando que abre la investigación y avanza. El fiscal dice, y si querés vemos cómo lo dice, que no va a allanar a periodistas, porque bueno, es una cuestión además constitucional. Lo dice de esta manera: en primer lugar, debo decir que la investigación no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente en ese sentido aportar datos que considere puedan servir al descubrimiento de la verdad. Esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada del juez competente. Bueno, está diciendo no voy a allanar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Seguridad pidió que le allanen la casa a los colegas, a Jorge Rial y a Mauro Federico. Pidió también allanamientos en las instalaciones de Carnaval Stream. Sí. Y bueno, y lo que atañe a Data Clave. Data Clave es un programa en el streaming, es el programa de Mauro Federico, pero es también un portal. Y el fiscal responde con esto. Está diciendo, bueno, yo no voy a violar la Constitución, pero yo no sé si viste la redacción, que él deja abierta alguna puerta a que algo suceda. Y después nos confirma esto de algún modo en el resto del texto. A ver. Que vamos a seguir leyendo, por las medidas que ordena. Sí. Si vos me preguntás a mí, ¿qué interpretás? Sí. Hay un hostigamiento a los medios de comunicación. A ver. Mirá lo que dice, que se le pida al ENACOM que informe respecto de toda licencia, habilitación si lo hubiera y contratos de transmisión vinculados a Carnaval Stream. Ya, eso es suave. Se requiere a la Inspección General de Justicia la remisión de copia de legajos societarios completos vinculados a la o las personas jurídicas vinculadas al canal de streaming denominado Carnaval y al programa o portal Data Clave, y previo levantamiento del secreto fiscal. ¡Epa! Se requiera a ARCA toda información vinculada a facturación, contratos publicitarios, declaraciones impositivas y nómina de personal. ¿Por qué? Bueno. Aquí hay algo más, ¿no? Hay algo más. Y hay uno más, mirá esto. A ver. Se le requiere a la Cámara Electoral
y a la Dirección Nacional Electoral información a los fines de establecer si existen gastos de campaña declarados en relación con el streaming Carnaval y el portal /programa Data Clave. ¿A qué se refiere acá? Bueno, ¿Qué está sugiriendo? si pone plata algún partido político en modo esta productora. publicitario en esa productora. Esto último está relacionado con el espíritu de la denuncia y con lo que hoy... ¿Por qué con el espíritu de la denuncia? El de la denuncia del gobierno, que es... Ellos insisten en que hubo una operación del kirchnerismo, después seguramente vamos a ver lo que... No, es lo mismo. Dicen todo. La denuncia es una ensalada, pero Sí. hoy, frente a toda la reacción de los medios, vuelven a poner el acento en esto es una operación del kirchnerismo, que anda a explicar cómo el kirchnerismo metió sus espías en la Casa Rosada, ¿no? Sí. Pero sí, porque obviamente, Claro. pero además la denuncia dice que los quieren afectar electoralmente, que quieren joder la economía, todo eso dice la denuncia. Supongamos que hubiesen hecho aportes de campaña. ¿Y? Bueno, yo quiero ver ¿qué tiene que ver con la denuncia? Electoral. Porque es como, o sea, uno podría ir y revisar, no sé, yo tengo un montón, nosotros hemos hecho un informe de los aportes de campaña de los principales empresarios argentinos. Igual vos estás haciendo una posible lectura, ¿no? Claro. Sería aporte de campaña. Acá es La al otra revés. es, me parece que acá es al revés, que es si un partido político Financia. pone, claro, exactamente. Financia el canal Ahora, o el portal. Incluso aunque fuera así, ¿eh? Claro. O sea, No, porque lo pero único que por van a concluir es, uy, sí, tiene Pero vinculación con ellos. Por eso estoy poniendo el acento en esta cuestión, porque, o sea, es un apriete. Es una persecución, claro. Es una persecución. Por eso digo, están hostigando. Perdóname. Sí. Digo, abonando lo No, que y vos- hay varias otras. Pero abonando lo que voy a vos decís explicar. en los últimos puntos. Sí. Es más allá incluso de lo que haya pedido el gobierno. Si yo leo esto, es como cuando, digo, algún intendente alguna vez lo hizo en la historia. Yo no sé si se hace ahora, pero yo alguna vez lo escuché. Vos no podés hacer algo para el bien o para el mal y tenés una herramienta fuerte, municipal, que es la habilitación. Y la verdad, casi nada puede estar habilitado. Y te digo, canchas de fútbol, restaurantes, estadios, salones de fiesta, lo que quieras. Sí. Si vos tenés algo de eso y yo te quiero embromar, te busco y algo te voy a encontrar seguro. No sé, falta jabón en un baño. Y ya está, te inhabilité. Esto es muy similar a lo que te estoy contando. Sí, sí, sí. Pero no hace no sé si a la denuncia, claramente no hace al objeto. Digo, si están investigando espionaje. La pregunta es ¿por qué? Si están investigando espionaje, es lo que vuelve a lo que vos dijiste antes y a la palabra que usaste, que es hostilizar. Si estás investigando espionaje, investiga espionaje. ¿Qué tiene que ver esto? No tiene nada que ver con espionaje. Veo en qué está investigando. Claro. Igual no hizo nada Stornelli. Simplemente No, claro. hizo esto Escribió. en un ratito como para salir a hacer un poco el juego con ese reparo de bueno, no, pero no voy a allanar a nadie. Y hay otra parte del dictamen. El dictamen es muy corto, son 3 páginas y media, casi 4 páginas. Y en una parte lo que dice es, todo esto igual es lo que pide o sea, él contesta lo que pide el gobierno, él le dice, a esto sí, y va para adelante con esto. Y otra cosa que hace es tratar de empiojar, y para mí esto es lo que importa, tratar de empiojar la causa de las coimas. La causa que tiene el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanero. ¿De qué manera podría? ¿Por qué? ¿De qué manera? Porque él está diciendo, yo no solamente voy a investigar los audios de Karina Milei, yo voy a investigar lo que el gobierno está planteando como una operación a mayor escala. A ver, si yo de todo esto encuentro algo que puede llegar a sugerir alguna inclinación política, pues entonces caerá lo de Karina Milei, pero también se pondrá en duda lo de Españolo. ¿Eso decís? No, Sí. es que él dice que va a investigar lo que atañe a otro funcionario que lo no nombra, Claro. pero no, porque Ahora, todo pero está además, llegado cada esto está detalle. escrito, entiendo. Pero además, yo vuelvo a lo que alguna vez hablamos sobre Bullrich y las manifestaciones. Esto terminaría, yo no sé si va a terminar, pero si sigue por donde vos decís, esto termina en denuncia de conspiración, de sedición, de desestabilización democrática y todo eso. Bueno, pero eso lo planteó Exacto. Stornelli en su Claro, momento. por eso digo, tal cual. Sí, O sea, Stornelli es el fiscal que dijo que una movilización
era... terrorismo. Por eso te lo digo, claro, Sí, exactamente. ¿te acordás? Claro. La del 12 de junio del año pasado. Ese fiscal era Stornelli. Ese fiscal era Que la Stornelli. marcha era un intento de golpe de Estado y que había Sí. acción de terrorismo. Que fue simétrico o encastrado con lo que había dicho Patricia Sí. Bullrich, ministra de Seguridad Nacional. No es el mismo momento del gobierno, también Claro, es cierto, y el exacto. Poder Judicial olfatea No, esto, por eso yo Así lo es. que digo, o sea, él acá deja todas las ventanas abiertas para poder hacer lo Bien. que le venga bien. Todo Windows. Pero por lo pronto es eso, el respaldo a la Casa Rosada por un lado, al carácter de la denuncia si se quiere, porque la recoge, la cita y habla de una posible operación de espionaje. Elige de las 20 páginas donde dice kirchnerismo, Sí. elige esa frase, cita esa frase, hay cosas que no son casuales. Y esto que te digo, que dice que él va a investigar Bien. toda la posible operación y eso abarca lo que acá le importa además a la ciudadanía. ¿Se pagaron o no se pagaron coimas con la guita de la gente con discapacidad? Ahora vamos a volver respecto del tema audios de Karina, sobre si fueron o no fueron en Casa Rosada, sobre si fueron en el despacho Martín Menem. Enseguida volvemos sobre este tema, pero sí quiero trasladarme al Congreso, porque venimos hace muchísimo insistiendo aquí en QR que hay que observar qué es lo que está haciendo la política en el Congreso Nacional, con dificultades, a veces empatando el partido, perdiendo por un gol, a veces ganando por uno y a veces goleando. Nos referimos, entre otras cosas, al funcionamiento, por ejemplo, de las comisiones. Hoy trabajó la Comisión de Salud, hoy trabajó la Comisión de Discapacidad, hubo pedidos de citación a Karina Milei, por ejemplo, y se puso en funcionamiento con un nuevo reglamento la Comisión Investigadora del caso Libra, con la presidencia de Maximiliano Ferraro, que es a quien estamos viendo ahí, un diputado nacional de la coalición cívica. Está en línea Fernando Carvajal, diputado nacional por Democracia para Siempre, provincia de Formosa, que integra la comisión. Fernando, ¿cómo le va? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí estar con ustedes. Gracias, Fernando. Lo mismo. Bueno, comenzó a trabajar finalmente la Comisión Investigadora Libra. Bueno, a ver, la verdad es que ya veníamos trabajando desde hace un par de meses, pese a los frenos que intentó poner el gobierno en todo momento. Una prueba de esto es el documento que hoy hemos hecho público, que es un documento de 40 páginas que contiene consideraciones preliminares que hemos hecho, donde hay toda una síntesis de la información que con mucha dificultad se logró recolectar en este tiempo. Hemos sistematizado la información existente, lo recaudado, planteamos hipótesis de investigación, planteamos datos faltantes y planteamos cursos de investigación posibles. El paso importante que hemos dado desde el punto de vista institucional es haber aprobado el reglamento y haber iniciado ya en los pedidos de recolección de información que van a permitir que verifiquemos de estas consideraciones preliminares que hacemos dónde hemos acertado y dónde surge nueva información. Por supuesto, tuvimos que nuevamente soportar el intento del bloque de la impunidad y el encubrimiento, presidido por la diputada Giudice, tratando de impedir el funcionamiento. De todo modo, lo bueno es que aceptaron de que la comisión está en funcionamiento y que esto no lo van a poder parar. Luego se terminaron retirando otra vez y hemos tomado una serie de medidas muy importantes. Vamos a pedir explicaciones, por supuesto, a los principales funcionarios involucrados, empezando por el presidente, que fundamentalmente tiene que responder una pregunta que es la clave de todo, y es quién le dio el contrato, porque desde ahí se va a desmadejar toda esta comedia de enredos. Le enviaron ese cuestionario, perdón, Fernando, le enviaron ese cuestionario que incluye esa pregunta al presidente. ¿El presidente está obligado a responder eso? Mira, el presidente puede llegar a alegar la facultad de abstenerse de declarar en base a que puede comprometer su responsabilidad penal. Si lo alegara esto, nosotros tendríamos que aceptar esto porque efectivamente puede estar en juego su responsabilidad penal y deberíamos aceptar que ejerza la facultad de abstenerse de declarar. Si así no lo hiciera, si no ejerciera la facultad del artículo 18,
sí estaría obligado a contestar. Lo mismo vale para la Secretaria General de la Presidencia y para cualquiera de los otros muchos ciudadanos que hemos invitado a comparecer. Invitado decimos, pero tienen la obligación de hacerlo. Y tienen la obligación también de responder las preguntas, reitero, salvo que aleguen en la aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional, que desde el punto de vista legal pueden llegar a ser. Martín. Buenas noches, Fernando. ¿Van a contactarse con algún sector en los Estados Unidos, con parlamentarios o con sectores de la justicia desde la Comisión Libre Argentina? No, eso no está previsto de manera directa. Sí, lo que hemos hecho es la conformación de una subcomisión que va a tener contacto con el fiscal Tayano y con la justicia argentina para acceder al expediente que está tramitando aquí. Respecto a la justicia de Estados Unidos, no, por ahora no, pero hay que decir que no es que hoy hemos decidido la totalidad de los elementos de prueba, sino que hemos hecho un primer avance y de acuerdo a lo que surja de los informes que hemos pedido, que esto también hay un gran número de informes que hemos pedido, y en lo más relevante es lo que tiene que ver con la titularidad de las distintas cuentas donde se han movido los fondos durante esos días y en los días posteriores. Por lo cual no desechamos que en una segunda instancia podamos requerir información a la justicia de Estados Unidos y cualquier otra fuente de información que entendamos puede darnos información útil. Irina. ¿Qué tal? Buenas noches. Entiendo que hubo un planteo, por lo menos de algún diputado, para analizar la posible participación de José Luis Espert en toda esta trama del diputado. ¿Qué hay de eso y si se arribó a alguna medida respecto de esto? Espert estuvo en la Casa Rosada el mismo día que Hayden Davis, ¿no? Entre otras cosas. Sí, después alegó hackeo de su cuenta. Participó activamente en la difusión. Y participó en la difusión. En realidad hay una doble intervención de Espert. Hay una primera que es el replicar la publicación del presidente, y hoy el diputado Tailada hizo referencia a un segundo posteo de un Libra 2 que creo que fue en momentos posteriores a esto, y donde hubo un pedido de información respecto a esto que también se autorizó. Esto parece un dato vinculado, pero un tanto colateral, porque sería un episodio diferente, pero como puede estar relacionado, bueno, también se ha ordenado alguna medida de prueba tendiente a verificar qué fue lo que pasó en ese episodio con la cuenta de Espert. Fundamentalmente verificar si efectivamente, como alegó el diputado Espert, existió ese hackeo en su cuenta en esa segunda publicación. La verdad es que eso no está, es un tema que no está incluido dentro de este documento de las consideraciones que hemos hecho, pero surgió el debate como iniciativa de uno de los diputados, y bueno, por supuesto que todo lo que pueda tener vinculación con el objeto de la investigación es razonable hacer lugar y ordenar las medidas de información que correspondan. Fernando, la última pregunta. Quiero saber si ya tienen fecha las citaciones y eventualmente si las personas que son citadas por la comisión no quieren ir o se resisten a ir, ¿cómo se procedería en ese caso, incluida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei? Sí, no hemos puesto fecha porque la idea es que a través de la Presidencia se coordine un calendario de agenda para asegurar la presencia y que nadie pueda alegar que no puede estar presente por cuestiones prácticas. Si nosotros ponemos la fecha y convocamos, se presta esto. Entonces, delegamos en el presidente de la comisión que contacte con las personas que tienen que comparecer y en base a eso se arme una agenda de trabajo que asegure la comparencia. Respecto a la citación, la verdad es que la comisión, y lo voy a decir en estos términos, pues lo dije en la comisión, la comisión esta, como cualquier director de sumario de un municipio del último pueblo de la Argentina, tiene la facultad de solicitar e invitar a la gente a dar testimonio, citarlo a dar testimonio, y la facultad de ejercer la fuerza pública si se niegan a comparecer. Esto, reitero, en el ámbito administrativo cualquier director de sumario tiene esa facultad, por lo cual es absolutamente razonable que la Cámara también tenga estas facultades. Por lo cual, todos los ciudadanos que sean convocados tienen la obligación legal de comparecer.
aún los que pueden tener el derecho de abstenerse de declarar, tienen la obligación de comparecer ante la comisión y manifestar a viva voz que se van a abstener de declarar en ejercicio de la facultad constitucional. Esto lo hemos dejado en claro. En lo personal solicité que se incluya en las citaciones a todas las personas esta doble obligación, la de comparecer y la facultad de abstenerse. ¿Qué vamos a decidir después en el caso concreto? Si alguno se niega a asistir, va a depender de las circunstancias del caso. Si es alguien que manifiesta una imposibilidad material por cuestiones funcionales, por cuestiones de salud, uno va a hacer el criterio. Si hubiera un acto de desobediencia, de cuestionamiento o de desconocimiento de la autoridad de la comisión, bueno, seguramente las respuestas van a ser diferentes. Lo que es incuestionable es que la comisión tiene la potestad legal de hacer comparecer a su seno a quienes cite, y los funcionarios públicos fundamentalmente tienen la obligación de comparecer. Fernando, gracias como siempre, ¿eh? Que esté muy bien, buenas noches. Ha sido un gusto, gracias. Vamos a irnos a la pausa y al regresar vamos a charlar con Pablo Abeluto, fue ministro de Cultura del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo está viendo al gobierno? ¿Cómo imagina los tiempos que vienen? Sobre todo en los distintos sectores de la política que coinciden en una caracterización muy negativa del gobierno de Javier Milei. Y también vamos a hablar un poco más sobre los audios que tienen testimonios de Karina Milei. Fueron grabados en La Rosada, fueron grabados en el despacho de Martín Menem. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la Cámara y qué impacto puede tener esto eventualmente? Todo eso después de la tanda. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo. Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com.
por todos los espacios de la política. Saludamos a Pablo Abeluto, fue ministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri. Pablo, soy Pablo Caruso y todo el equipo de QR saludamos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Por favor. A ver, Pablo, ¿en qué momento estás viendo al gobierno de Javier Milei y cómo haces para leer lo importante entre la enorme cantidad de información, de movimientos, de decires que hay en la política argentina en general y en estas últimas semanas en particular? Bueno, lo importante es que es que todo indica que existe una matriz gigantesca de corrupción a partir de la difusión de los audios de Español hace 2 semanas. Lo que estamos viendo creo que es la debacle, no solo en términos económicos, que seguramente ustedes harán referencia más adelante, con las medidas que ha tomado el Ministerio de Economía en estas últimas horas, sino también en cuanto a su proyecto político. Para muchos de nosotros ese proyecto estaba claro antes de que comenzara y bastaba con haberlo visto a Milei antes de ser candidato a presidente para imaginarse que su gobierno iba a ser muy parecido a esto que es. Lo que no me imaginé, o no me quise imaginar en todo caso, es que iba a atravesar las líneas rojas que separan a nuestra democracia, a nuestras instituciones, de un orden autoritario, como ocurrió con las presentaciones judiciales buscando perseguir a los periodistas por hacer su trabajo, por difundir lo que el poder no quiere que se conozca. Por el otro lado, veo un proceso de descomposición muy grande de nuestro sistema político, no solamente por el final del PRO y su no sé cómo llamarlo, su sumisión a la libertad avanza, sino también la fractura que se da en el Partido Radical, los conflictos internos dentro del peronismo. Mi percepción es que lo que me obsesiona es pensar lo que va a venir después de Milei. Porque un día Milei va a terminar, como todo termina, y estoy convencido que lo que venga después deberá ser tan disruptivo, tan novedoso, tan distinto como lo fue Milei en su momento, donde las identidades ideológicas se mantendrán, pero no sé si las identidades partidarias, tal como las conocimos durante nuestra democracia, podrán sobrevivir a todo esto. En cualquier caso, creo que va a haber un protagonismo mucho más fuerte de la sociedad civil que lo que hemos visto hasta ahora y que se empieza a manifestar en muchas reacciones de la gente, no encuadrada ideológicamente, no necesariamente hablando en nombre de su partido, sino hablando en nombre de sus propias convicciones, coincidan o no con las de los partidos políticos. A ver, Pablo, varias cosas dijiste que invitan a repregunta. Ahora me arranco por el final sobre tu preocupación por lo que viene y la evidente necesidad de la reconstrucción de la representación política. Me pregunto cómo se podrá hacer eso tratando de encontrar puntos de acuerdo, que yo sé que los hay porque converso con distintos sectores de la política, pero que a veces no quieren manifestarse públicamente de determinada manera sobre distintos temas en cierta dirección, aunque coincidan, porque todavía la lógica de la grieta, perdóname que lo diga así, por supuesto no fuiste el único, pero vos fuiste partícipe de la construcción de esa polarización que nadie imaginaba que podía terminar llevada hasta la estratosfera, digamos, por el gobierno de Milei, pero que evidentemente es un problema para reconectar puentes y tratar de buscar salidas comunes. ¿Eso cómo te lo imaginás? Bueno, me pasa lo mismo que te pasa a vos. Yo converso con muchísima gente con la que hasta hace un tiempo no conversaba, o ellos no conversaban conmigo, también, o nos bloqueábamos recíprocamente en las redes, o nos puteábamos abiertamente cuando nos encontrábamos, en un camino en el cual, al igual que todos, hemos perdido vínculos, relaciones, y que creo que en alguna medida tuvo que ver con que hoy tengamos el gobierno que tenemos. Coincido, Pablo. Al mismo tiempo, eso me da,
recibo, quizás ingenuamente, no lo descarto, pero me permito ser optimista, porque el gobierno de Milei puso sobre la mesa aquellos valores que compartíamos y que dábamos por sentados y que de pronto están amenazados. La convivencia democrática, el pluralismo, el respeto por la opinión del otro, la diversidad, el valor de los derechos humanos, el valor del feminismo y la lista que Milei ataca y que es infinita. Y eso, paradójicamente, nos abre las puertas a una conversación que estaba interrumpida. ¿Hasta dónde puede llegar esa conversación? Creo que va a llegar mucho más lejos en el plano de las personas que en el de los partidos. Creo que los partidos, como vos bien decías, han quedado desfasados en el tiempo y nuestro sistema político hoy parece un blindex al cual le han arrojado una piedra y está completamente astillado y frágil, y que si te acercás y lo tocas un poco fuerte, se desmorona. Pero por lo menos lo que a mí me pasa es que me encuentro permanentemente con gente que me dice, mirá que yo a vos te puteé, y yo le digo, sí, mirá que yo a vos también, y sin embargo no nos resulta difícil estar de acuerdo. Y creo que esto implica ir un paso más allá de la indignación. Digo, a todos, o por lo menos a mí, a mucha otra gente, Milei nos despierta una indignación cotidiana, varias veces por día, varias veces te diría, sentimos que se nos vuelve insoportable el nivel de autoritarismo de este gobierno, pero creo que esa indignación es un punto de partida, pero es insuficiente. Claro. El paso siguiente es la construcción, es poner esos valores comunes en políticas, en ideas, y creo que el fracaso de Milei que está manifestando en la economía, sumado a su autoritarismo y sumado ahora a la corrupción y sumado además al poco respeto por las instituciones democráticas, paradójicamente abre una oportunidad para la construcción de lo nuevo, y yo trato de aportar la medida de mis posibilidades a eso. Martín. ¿Cómo estás, Pablo? Martín Granowski. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bien. Cuando vos decís lo nuevo, decís partidos no, pero en realidad, si ves el resultado en Corrientes, por ejemplo, tuviste presencia de partidos fuertes. Y si ves el Congreso también. Entonces, ¿estás hablando de partidos o en todo caso estás hablando, al hablar del diálogo, de no putearse, o en todo caso de quienes se puteaban o nos puteábamos antes, dejamos de hacerlo por lo menos en una parte? ¿Estás hablando de formas de alianza, así sea sociales o políticas? Sí, seguramente, sí. Sí, hay que construir una nueva mayoría y no sobra nada para construir esa nueva mayoría. Y no alcanza, como hacían los viejos marxistas, en esperar el desmoronamiento del sistema. Digo, no es que eso, porque eso pase, la gente va a decir, casta, volvé que te perdonamos. No va a pasar eso. Creo que en todo caso de lo que se trata es de construirlo, es de pensar después de Milei, además de la indignación que Milei nos provoca. Digo, se trata digo, vamos a tener que reconstruir un Estado. Digo, ¿cómo va a ser ese Estado? ¿Igual al que teníamos? No, seguramente no. Seguramente vamos a poder aprender de experiencias internacionales, seguramente vamos a poder aprender de los errores que cometimos unos y que cometieron otros. Digo, seguramente, y esa es la parte, a ver, en el medio de toda esta oscuridad, en el medio de toda esta derrota, es la única parte luminosa que yo veo. Es decir, la posibilidad de ir más allá del fastidio y de la bronca para pensar una sociedad futura en la cual, como decía Pablo hace un rato, podamos sentirnos representados, más allá de las identidades de cada uno, con un paraguas mayor, como ocurrió en otros momentos de la historia después de grandes desastres como este que estamos viviendo. Iri. ¿Qué tal, Pablo? Irina Hauser soy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Irina?
Yo te quería preguntar cómo analizás la reacción que han tenido medios de comunicación y comunicadores que no estaban, que estaban muy alineados con el gobierno y que a partir de esta difusión de los audios de Español o de las coimas se despegan muy claramente. Sí, bueno, es más viejo que la ruda macho, digo, el momento, así como muchos se subieron a ese barco, yo lo vi con ex colegas del PRO, por ejemplo, que me decían, bueno, y ahora si la gente se hizo de derecha hay que hacerse de derecha, y si se hizo de extrema derecha hay que hacerse de extrema derecha. Digo, el seguidismo y el oportunismo no son un invento de esta época, digo, han estado siempre presentes en la política. Ahora, y del mismo modo el abandono cuando las cosas se ponen, es un gran indicador de lo mal que está todo, cuando ya no es, cuando las personas, sean periodistas, sean políticos, eligen preservarse frente a un poder que aparece cada vez más débil. Lo veo en muchos casos con mucha vergüenza ajena, porque alcanza con recordar las cosas que se han dicho, las cosas que se han escrito, las cosas que se han afirmado, para poder reconocer el grado de seguidismo, de oportunismo de muchos actores de la esfera pública. Al mismo tiempo, eso convive con otros que se sostienen fieles a sus convicciones, sean cuales fueran, y en particular las de quienes sostienen sus convicciones democráticas en el contexto más difícil. Pablo, quiero volver sobre algo un poco más personal, sobre un decir o un modo de decir algo que tuviste en el arranque de la charla cuando estabas hablando de la deriva autoritaria del gobierno. Dijiste, no me imaginé o no me quise imaginar. Hiciste especial hincapié en eso. Me interesa esa operación que vos observaste sobre vos mismo y probablemente a muchos les haya pasado algo parecido. ¿Qué quiso? ¿Hubo un resguardo ahí? ¿Hubo un temor? ¿Ese no haberte querido imaginar significaba que se podría haber hecho otra cosa? ¿A qué te referís? A ver, para mí hubo, lo hemos hablado alguna vez creo, hubo un momento decisivo en un proceso más largo, por supuesto, en el cual yo me iba distanciando de las posiciones que iba tomando el PRO a partir sobre todo de 2019, a partir del liderazgo que fue ocupando Patricia Bullrich y de lo que yo veía como una visión profundamente antidemocrática, centrada en, como se diría hoy, el cuco-cuca, la idea de que la Argentina solo puede, y hoy eso en esta campaña electoral está a la orden del día, esa idea de la utilización de una consigna tan importante para la democracia argentina para destruir una fuerza política como es el nunca más. Digo, pero ese proceso tuvo un detonante que fue, tal vez ustedes lo recuerden, aquella noche cuando Patricia salió tercera en la elección y Mauricio Macri apareció en el escenario diciendo que había ganado el cambio por el resultado de Milei, incorporando a Milei ya definitivamente a la familia, por decirlo. Y eso tuvo un impacto en el discurso de Milei un rato después, cuando Milei hace el viraje a lo anticá puro, digamos, ¿no? Y ahí yo dije, esto ya no es para mí, yo no tengo nada que ver con esto. Digo, yo me he peleado con muchísima gente progresista, peronista, de izquierda, porque creía sinceramente en la oportunidad que tuvo la Argentina hace 10 años de construir un liberalismo democrático alejado del carácter autoritario que había tenido el liberalismo argentino a lo largo de prácticamente toda su historia. Sí. Como decía Mariano Grondona, con quien yo había trabajado como periodista en la radio, los liberales argentinos, esto lo dijo a la vuelta a la democracia, el liberalismo argentino estaba más preocupado por la libre flotación del dólar que por la flotación de los cadáveres en el río. Y esa oportunidad que tal vez encarnó, que creo que encarnó Marcos Peña en la construcción moderna de ese partido que fue el PRO,
En 2019 quedaba muy poco de todo aquello y por supuesto a partir de 2023 ya no queda absolutamente nada. No tenía ningún sentido pelear por Milei, como para mí sí lo había tenido pelear por Macri en todo caso. Lo cual no quiere decir que yo tuviera razón o que estuviera equivocado, pero en cualquier caso es lo que efectivamente hice. En todo caso, creo que y al mismo tiempo, de aquel proyecto liberal moderno, todo eso se había convertido solamente en un furioso antikirchnerismo, que funciona, como alguna vez dije, como una droga, porque vos encontrás en un actor político el principio y el final de todos los problemas de la Argentina, como había ocurrido con el antiperonismo históricamente. Claro. No era nuevo tampoco. Por lo tanto, con la eliminación de ese actor político, la Argentina pasaba a ser una suerte de paraíso democrático. Esa idea, además de mala, encierra un profundo componente antidemocrático, porque finalmente la democracia implica reglas de convivencia entre todos. Y digo, a mí me pasaba porque en mi familia hay kirchneristas, hay gente que simpatizó mucho con el kirchnerismo, como le pasó a muchísima otra gente. Y creo que esa grieta que vos señalabas no sirvió absolutamente para nada. Y creo que al contrario, tuvo, no sé si mucho o poco, pero tuvo algo que ver con la llegada de Milei. Yo, imaginaba un gobierno autoritario y quería creer, aún ya tomando distancia, en aquello que los dirigentes del PRO decían en la campaña y que seguramente ustedes recuerdan. No, nosotros vamos a estar ahí para que no haga lo que dice que va a hacer. Y después lo ayudaron a hacer todo, y más aún, a sostener sus vetos. Fueron a comer aquel asado vergonzante a Olivos. Digo, se sometieron hasta lo indecible, a cambio además de nada. Ni siquiera lo podés entender desde el punto de vista más pragmático de la política, más del cálculo de la política, y por supuesto no tiene ningún asidero desde el plano de la convicción. Claro. Pablo, gracias por este rato, un gusto escucharte. No, por favor, gracias a vos, Pablo, y a todos ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien. Pablo Abeluto. Algunas interesantes reflexiones para tener en cuenta y sostener en próximas charlas. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar hablaremos sobre economía real. Algunas historias que no queremos olvidar, cosas que están pasando. En este caso, panaderías, qué es lo que está pasando, muchos cierres en la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar del sprint final hacia las elecciones del domingo y si nos queda un cachito con Martín Granowski, pegarle una mirada al día en China. Sí. Está bien lo que digo, ¿no? A las 2 de la mañana. ¿A las 2 de la mañana? No, digo, si seguimos, no hay problema. Ah, bueno. No, claro. que sea un espiar como el desfile chino. En China es 3. El China es 3. En China hoy ya es 3. Ya es 3. Volvemos enseguida. No tengan ninguna duda de agradecerles a él. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Con energía voy a despertar. Duermo mejor con Belmo. Belmo es el colchón ideal. Duermo mejor con Belmo. Con Belmo sueño espectacular. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro.
¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Bueno. Uno es Axel Kicillof, claro, gobernador, que no es candidato y encabeza una de las campañas. Y el otro es Javier Milei, que tampoco es candidato y encabeza otra de las campañas. Sí. ¿Qué está haciendo cada uno? Axel Kicillof hoy estaba Massa también, en San Martín, por el tema del Día de la Industria. Tenemos tape. Habló de industricidio. ¿Sí? Dale con el tape. Vamos con Avanti. el tape. Yo recuerdo que cuando Sergio era ministro de Economía, el Fondo Monetario Internacional apretaba y apretaba al país, obligó a una devaluación entre las PASO y las generales. Y ahora este gobierno le soporta todo. Hoy mismo acaba de romper la regla cambiaria que acordó con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario ni mu. No dijo nada, hoy abandonó las bandas de flotación, se hundieron. No flotan más. Bien. Esto es Kicillof en San Martín por el Día de la Industria. Insisto, bueno, ahí vimos a Massa. Massa se prendió al final activamente en la campaña, estuvo recorriendo distritos de la primera sección electoral. San Martín es primera sección electoral, que recordemos, hoy es la que tiene más votantes, más que la tercera, 100.000 votantes más que la tercera. Esto es Kicillof, que está recorriendo. Hay varias campañas superpuestas, no contradictorias, en algunos casos alguna contradicción, pero yo creo que en este caso menor. Superpuestas. La de Kicillof polarizando con Milei, que a su vez polariza con él. Sí. Claramente, digamos que es una buena, en parte es campaña nacional y en parte es campaña provincial. Polariza desde el punto de vista de las políticas públicas nacionales y desde el punto de vista de la contraposición con políticas públicas de la provincia. Ejemplo, hay un spot dando vueltas por ahí que dice Milei frenó 80 escuelas, Kicillof construyó 80. Digo, para dar un caso. Digo, va por ese lado. Hay otro plano que es el de los diferentes intendentes e intendentas. Digo intendentes porque es Ferraresi por un lado, pero también Espinosa y también Mayra Mendoza, es decir, los diferentes sectores del peronismo y de Fuerza Patria
están trabajando muy, muy fuerte en los distintos distritos hasta último momento, y además pensando en otra cosa, que va a ser muy importante para el domingo, porque son miles y miles en la provincia de Buenos Aires, que es quién y cómo fiscaliza. Digo, hay mucho ya trabajo concentrado y dedicado a la fiscalización del domingo, que es clave. También lo está haciendo, según me dijeron, la Libertad Avanza, en el caso de la Libertad Avanza, que tiene un nivel de militancia mucho menor, pagando fiscales. Digo, a veces eso se hace, yo no sé con qué resultado, lo veremos en todo caso, pero bueno, está pagando fiscales porque no tiene los miles que hacen falta para vigilar, para controlar las elecciones del domingo. Y por el lado de la Libertad Avanza, digo, si querés en réplica, no hay caravana. No hay caravana. Digo, Milei ya ha desistido de la caravana y lo que va a haber es un acto cerrado Bueno, en se Moreno. impuso de alguna manera cierta realidad callejera, ¿no? Así es. Y yo te diría que, digo, yo voy a ser mal pensado, hay cierta realidad callejera de rechazo, y como te decía, me consta que la piedra no fue tirada por nadie de Fuerza Patria el otro día. Sí. No puedo decir lo mismo del brócoli, pero el brócoli no te mata, digo, si te pega en la cabeza. Sí. Y si te lo guardás son unos manguitos ya de paso. Debe estar, creo que está 3 lucas el kilo de brócoli, ¿no? Más o menos. Tan rico Martín, además que es, sí, ¿no? buenísimo. Como lo rechazamos de niños. Sí. Del tema seguridad, del eventual acto en Moreno. Hoy hubo un debate respecto de que ahí claramente hay no un anillo. El anillo fundamental de seguridad es el anillo de la custodia presidencial, que es Policía Federal, articulada con Casa Militar, que como alguna vez lo hablamos acá, es una especie de servicio secreto argentino. No son solamente los granaderos tocando Panic Show para que Milei se ponga contento. Digo, es eso. Ese es un primer anillo agrandado en todo caso. Y después la policía de la provincia lo que va a hacer es controlar los alrededores, pero la policía de la provincia no tiene injerencia sobre la custodia del propio presidente. Claro. Igual hay coordinación. La otra vez, Carly Bianco el lunes, hablando de lo que pasó en Lomas la semana pasada, dice, muchas veces hablamos entre el gobierno de la provincia y el Ministerio de Seguridad de la provincia con Casa Militar y con Seguridad. Dice, el diálogo es fluido. Por eso, redondeo lo que decía antes. Hay una parte de esto, de lo que decíamos, el piedrazo yo no sé quién lo tiró todavía, sé quién no lo tiró, me consta esto por relatos de gente que participó, y hubo una parte de provocación en Lomas y una parte de profunda desorganización que es la misma desorganización que uno puede ver cuando escucha a Hernán hablando de voy para acá, voy para allá, retrocedo, subo, bajo en el tema financiero. Es equivalente a eso. Milei entonces va a estar en Moreno. En Moreno gobierna Mariel Fernández. Mariel es Fuerza Patria, buena relación con Máximo Kirchner, viene del movimiento Evita y de los trabajadores desocupados. Moreno es uno de los territorios más castigados a lo largo de la historia del 75 para acá, por asentamiento, por falta de industrialización, por falta de recursos, digamos. Hubo casi un ensañamiento de políticas neoliberales con Moreno. Y a su vez es un voto con un distrito con voto peronista fuerte. Ahí está yendo Milei. Para ir a Gran Buenos Aires. Esto es mañana y después se va a Estados Unidos. O sea, se considera que mañana es la especie de cierre de campaña. De él es el cierre, exactamente. Okay. Sí, de él es el cierre. ¿Pero de qué es el cierre? Esta intención de ir justo ahí? A demostrar, interpreto yo, a demostrar que una no se asusta y la otra que efectivamente quiere volver a poner un pie en el Gran Buenos Aires. Es eso. Es básicamente eso. Ahora, lugar cerrado, y le costó a Irina conseguir lugar, que es la otra cosa. Porque, por ejemplo, algunos locales dependientes de parroquias no quisieron cederlo porque decían, nosotros no le vamos a ceder, y esto ya no es un tema de votación, no le vamos a ceder algo a una persona que está bien, será el presidente, pero hablaba del Papa Francisco, en Moreno, como en todo el Gran Buenos Aires, hay un peso grande de los curavilleros, que a su vez dependen de la diócesis de Buenos Aires, dependen de Jorge García Cuerva. El Gran Buenos Aires depende de Jorge García Cuerva. Quisieron hacerlo en algún predio. Y quisieron hacerlo y dijeron, no, este señor que hablaba mal del Papa Francisco no tiene derecho. Era el maligno en la tierra. El maligno en la tierra, exactamente. María Fernández creo que contó, ella misma contó esta situación. Tal cual. Una última pregunta. Yo veo muy desorientadas a las consultoras respecto de el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, o eventualmente tienen algo que no saben si mostrar.
sobre todo por el impacto del caso Españolo en la intención de voto y en la presencia, por otra parte, ¿no? Se me ocurre que ahí ya lo era, pero más que nunca el arraigo territorial y el trabajo del aparato, en el mejor de los sentidos, va a ser claro. muy, muy importante. Sí. Pero... sí, porque hay una parte, perdóname Pablo, hay una parte que efectivamente todavía no sabe. En general pasa siempre las legislativas, no es solamente esta porque son desdobladas. No, más, nunca se vio en la historia una legislativa... Es desdoblada, pero en general en las legislativas el aliciente de voto es menor, digo. Fíjate que la mayor concurrencia fue en Corrientes porque se elegía gobernador justamente este último domingo. Hay mucho desconocimiento en primeros votantes, un altísimo nivel de desconocimiento en primeros votantes. El voto es obligatorio de los 18 y optativo de los 16. En esa franja hay mucho desconocimiento. Y después está lo que las consultoras no saben todavía. En realidad, cuando hablas en privado con consultoras y consultores, lo que te dicen es: no sabemos si los ausentes son los que habrían votado a Milei o no. Claro. Es decir, que en el caso de que el ausentismo está asegurado por todo el mundo. Si se produce o no, no sé, pero cuando vos hablás, todo el mundo está garantizado. Si hubiera... Ahora, si votaran, de ir a votar, ¿a quién votarían? ¿A quién votarían? Y lo que te dicen es: una buena parte votó por Milei en el 2023. Algunos, si el nivel de bronca es mayor, pueden llegar a cambiar el voto y otros u otras se quedarán en su casa y no ir. En ese caso tendrías indirectamente un aumento de votos para Fuerza Patria. En todo caso quedaría como, primera minoría. Proporcionalmente. Claro, primera minoría. Muy difícil que quien se... quiero decir que no soy Sergio Lapehue, y esto no es el juego prende y apaga, porque ya son dos las que empiezan a... Es un toquecito del enchufe, ajustar algo y nada más. Quiero decir, es muy difícil pensar que quien votó a Milei rápidamente pasa a la elección del antagonista principal. Sí. Es más probable que elija una tercera posición o eventualmente se queda en su casa. Se queda en su, casa. Hay otra cosa que te dicen en privado en las consultoras, que es que no es que no existe la incertidumbre, existe la incertidumbre, pero que en muchos lugares, ejemplo La Matanza, la bronca, esto no quiere decir que la bronca se transforme en voto. La bronca está desplazando a la incertidumbre y a la angustia. Bueno, pero eso, eso está pasando. En algunos análisis cualitativos, lo que dicen es, ojo, porque el desahucio, la desilusión, etcétera, en general te desmoviliza, pero la bronca te activa. Claro, la bronca invita a la acción. Por eso te lo remarco, exactamente, tal cual. Bueno, cosas que dan bronca, y volvemos al tema de los audios, ¿no? Determinante. No los de Españolo, habrá novedades, me parece, en los próximos días, pero sí sobre los audios que tienen como protagonista a Karina Milei. Hoy, tuit de Martín Menem. En primer lugar, quiero aclarar que ese audio se refiere al que dio a conocer un stream uruguayo, Dopamina, que es el que iba a poner al aire hoy Carnaval, Mauro Federico, etcétera, etcétera, pero que por la decisión del juez no se hizo. A esto se refiere Martín Menem. En el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la presidencia de la Cámara de Diputados. Estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar labor parlamentaria, consolidar trabajo legislativo de La Libertad Avanza. Las líneas y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito y Karina Milei participa para aportar la conducción política, asegurar que la labor esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa el presidente Milei. La presunta grabación ilegal de conversaciones privadas en el ejercicio de función pública es un intento deliberado de desestabilización. Y por allí apareció otra vez lo de operación de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué aparece relevante esto? Irina, te doy juego acá, porque creo que aún con fuentes distintas del propio gobierno, el gobierno sale a decir que los primeros audios de Karina Milei, donde dice básicamente poco, son en Casa Rosada, pero que esto, según lo que dice Martín Menem, donde Karina Milei, hay que escucharlo varias veces para entender qué es lo que dice, sostiene que fueron en la presidencia de la Cámara de Diputados. Mirá, la denuncia que hizo el gobierno, las dos denuncias. La primera denuncia que hizo Karina Milei, que termina en esa medida cautelar que es censura previa, en realidad es una cautelar sobre los audios supuestamente grabados en la Casa Rosada. Claro. Que es lo que dice ella. Me grabaron en la Casa Rosada. Sí.
siguiendo un poco el juego que había iniciado Adorni, ¿no? Con el comunicado de cuando se conoce el primer audio de ella. Le mandamos un gran saludo al vocero presidencial y ojalá se encuentre bien. ¿Por qué? Pues ya fue reemplazado. ¿Por quién? Por Lilia Lemoyne. Ah. Olvídate de Adorno. Bueno, funcionaban en paralelo, en paralelo. Sí, pero la real es Lilia Lemoyne. Esperamos verlo prontamente en alguna conferencia donde se habiliten preguntas, ¿no? Muy llamativo, el vocero presidencial, siempre muy activo, Locuaz. muy verborrágico, muy locuaz. Está pensando en planes para la ciudad de Buenos Aires. Bueno, como Pablo, legislador. pero si nos retrotraemos al comienzo de cuando sale a la luz, cuando salen los primeros audios y este escándalo, la reacción del gobierno demoró mucho. Sí. Sí. Demoró varios días. Y me parece que bueno, que cuando empezaron a salir, yo creo que Adorni estaba en falsa escuadra, francamente. A mí me parece que Adorni Sobre y todo Patricia... lo del perro, la radiografía. ¿Cómo? Sí, con la por radiografía supuesto. del perro, entre otras cosas. Sí, Pero, esas menores. ¿sabés lo que pasa? El español lo dejó un poquito mal con eso, ¿no? Sí. Sí. Pésimo. Sí. No, es que no explican. Yo vuelvo al tema a lo que subrayaba antes. Acá el problema son los sobornos. Claro. El problema no son los audios de Karina que no dicen nada penalmente relevante y que eventualmente lo que muestran es un estado de degeneración tremenda dentro del gobierno, de degradación y una situación de posible espionaje interno. No sabemos qué es. Pero ellos lo transforman en operación kirchnerista, todo. Cuando no tienen que decir, todo es una operación kirchnerista. Me parece que ya se nota demasiado y que este tipo de tweets, como incluso el de Martín Menem, que no terminás de entender, pero ¿qué está diciendo? Que es otro audio. Y el audio y Patricia Bullrich, que sigue hablando de la Casa Rosada, de los audios en la Casa Rosada. También puede ser que el gobierno no tenga la menor idea. Bueno, ¿De qué se pero, trata todo esto, no? están dejando en exposición Sí. lo desorientados que están frente a, a una denuncia de corrupción que no para de crecer. Claro. Y bueno, y no para de crecer la desorientación del gobierno. Yo lo que estoy viendo es eso, que estos tweets largos donde te dicen y siguen tratando de poner el énfasis en Karina Muy Milei largos. y la Casa Rosada y que si... Bueno, la verdad es que además si es la Cámara de Diputados, por ejemplo, la medida cautelar... No rige. no rige. Sí. Además te digo otra cosa, Carnaval apeló, a pesar de que la medida cautelar no dice de quién habla, no dice de qué medio habla. Y hoy me decía Andrés Gil Domínguez que esto puede tener un efecto interesante, que es que Carnaval se hace cargo, yo difundí esto, y todos los demás medios deberían quedar habilitados, o plataformas, debería leerse que bueno, que están habilitados a difundir lo que quieran, ¿no? Es un... Bueno, ¿por qué no? Jorge Fontevecchia por eso hizo una presentación judicial. Bueno, En ahí nombre, tenés. justamente por la defensa del derecho de los Sí. periodistas en general y no solo de Carnaval, claro. Tal cual. No, me parece que Sí, sí. hay una cosa muy evidente que Irina pone sobre relieve y que claro, en el devenir de los hechos, si algo de la política del gobierno en alguna medida tiene éxito, cuando terminamos discutiendo los grupos pro-iraníes soviéticos, El no comando sé qué, venezolano. que es lo siguiente. En la discusión Ruso. de Libra tardaron, pero hubo una explicación. Dijeron, no es delito, yo lo difundí, no lo promocioné. No estaba trabajando. Muy discutible, No muy era discutible. presidente. Pero No era hubo presidente, una no era presidente. articulación de un Sí. discurso como respuesta. Entre el audio de Español y hoy, no hay ninguna. No hay ninguna, es ninguna. Porque dijeron, o sea, en el acto Milei dijo, lo vamos a desmentir. ¿Dónde está la denuncia? ¿Dónde lo Es cierto, denunciaron no hay ninguna a denuncia. Españolo? Correcto. En el Claro. mismo momento, Franco se estaba diciendo, no, los audios hay que ver. Es decir, no hay ninguna respuesta coherente sobre el hecho Pero es lo mismo, que suscita. corríjame, pero es lo mismo sobre el caso Libra. Si el gobierno no tiene nada que ver, pero hay una Tampoco denunció. hay una supuesta estafa, etcétera, etcétera, lo primero que tenés que hacer es ir a denunciar vos. Eso es para que se verdad, aclare. pero hubo un discurso público. Milei se paró y dijo, pasó esto, pasó esto, Sí. pasó esto. Y armaron un discurso, para mí, obviamente, sin sustento. Pero dijeron, este es nuestro relato, aunque sea. Se le tiraron encima, Santiago Puto se tiró encima, ¿no? Pero está Totalmente. bien. Pero lo digo, intentaron. pasó eso, ¿no? Sí. Dice, no, en realidad no es delito,
nos quieren hacer esto, nos quieren hacer el otro, y entonces uno empieza a encontrar las contradicciones de ese relato. Acá no hay relato. Ahora que lo mencionás a Caputo, era otro momento del gobierno. Sí. Y éramos ahora tienen que controlar, o sea, tienen que tapar la interna también. Sí, no solamente las coimas. Claro. Tienen que... Bueno, sobre esto dijo algo interesante. Mucho laburo al mismo tiempo. Se le fue de las manos. Se y nota además la ellos, están acostumbrados a controlar la conversación pública a través de las redes sociales. Y lo perdieron eso también. Podría fallar, puede fallar. Se nota la ausencia de Caputo. Por eso te Se digo. nota la ausencia de Caputo. Porque yo ayer lo hacía en chiste, pero vino Patricia Bullrich y digo, chicos, tengo la solución. Ojalá hubiese sido Caputo para este discurso, está según extrañando el gobierno. al gordo Dan. Pero Esto es lo claro, que está diciendo. hoy me fijé que había el tuiteado. comando ruso, venezolano, AFA, Bueno, había es funcionado. extraordinario, Dirá vamos. Bulli, pero a mí pues me funcionó con Nisman. Dos cosas muy rápidas. Primero, yo creo que Adorni y Patricia Bullrich deben estar contando los días para que llegue el 10 de diciembre y asumir. Es decir, yo legislador, dirá Adorni, ¿no? Extraordinario. Yo senadora. Si prestaron atención a la apertura del programa, sugerimos que quizá la explicación es un poco más sencilla, más que el comando ruso, Iraní, venezolano, el iraní era otro, Tobillino, AFA, etcétera, etcétera. Futbolístico, sí. Claro, pero es Putin con el Chiquitapia. Lo decimos nosotros, no nos dan bola. Pero cuando lo dice Carrió, viste que cuando habla Carrió es como, bueno, habló la voz de la institucionalidad y la que tiene clara. Y por favor, vean la teoría Carrió respecto de las grabaciones internas del gobierno. Las fuentes. Y lo cierto es que son las diputadas. Les pasa por poner gatos. Lilita, gracias. Que se casan con espías. ¿Cómo no te van a infiltrar? Si vos pones a chicas de la noche en las listas o pones a maquilladoras en las listas, ¿cómo no te va a infiltrar? Te va a infiltrar cualquiera. Además estaban cerrando la nota. Mario Donel se dio cuenta de lo que venía. Ernesto está muy cansado, quería irse a dormir. Pero Lilita tenía que decirlo. Ya había dicho en algún momento, lo dijo, me acuerdo irónicamente, porque una vez dijo Lilita Carrió, el Congreso está lleno de gatos. Dice, yo no tengo problema, pero por lo menos que aprendan. Me acuerdo que esa fue la frase. Sí. Que se formen, ya que están, que se formen. Teledirigida, ¿no, Iván? Bueno, mientras todos nosotros en en otro lado del mundo, con mucha preocupación sobre el caso Karina Milei y las filtraciones de audio, porque probablemente estén involucrados también en el complot. Está pasando esto, miren. Que conociendo a los chinos van a ser más rápidos que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en acuerdos para llevar petróleo de Rusia a China, y China se haría comprador del petróleo ruso que no está pudiendo vender por el bloqueo o el semibloqueo o las sanciones europeas, y pasa lo mismo con la India. Si se había acercado a los Estados Unidos y ahora está también formando parte de ese trío, ya no solo parte del BRICS. Ayer veía una noticia, no me acuerdo quién era el periodista que la escribía, que decía, bueno, Putin está muy solo y se está acercando a Xi Jinping y a Modi. Y vos veías la foto de Modi, Xi Jinping y Putin y decías, chicos, pero como que tienen un poquito de poder estos tres. Claro. O sea, muy solo no está. Era difícil de sostener el título. Sí, era medio tonto esto, que es claro, exactamente. Era un poco naif, ¿no? Claro, tal cual. Digo, lo que digo es, me parece que esa foto tenía mucha potencia en virtud de esto que estás diciendo. Además es potencia real, digo. Te está cambiando la geopolítica de una buena parte del mundo en un mundo inestable, cuando al mismo tiempo, porque esto es todo al mismo tiempo, digo, ni China deja caer a los Estados Unidos, porque no se viene el tema de los bonos, Hernán, ni Estados Unidos deja caer a China, aunque hay una competencia por un lado. Y por el otro lado, Putin viene de hablar con Trump sobre Ucrania. Todo está entrelazado, todo está entreverado, todo es simultáneo. Y un dato, lo de India con China es llamativo porque suelen tener sus diferencias, digamos, cierta competencia, ¿no? Pues y tienen muertos en la frontera. Bueno, exacto. Con lo cual la foto llama un poco la atención. Se me ocurre que no entender qué significa esto en un momento de muchos cambios en términos geopolíticos que Martín nos viene narrando, parte de eso acaba de contar. No vincularlo con el retroceso de Europa, de Estados Unidos y las ultraderechas me parece un error. Es decir, no comprender esto es muy difícil, la lectura correcta de lo que nos está pasando en lo local. Y además
Y además, Pablo, desde el punto de vista de la política exterior argentina, no comprender esto y haberte casado, si vos te alineás con potencias o con países más poderosos, no sos aliado, es sumisión eso. Alinearse es sumisión, el jefe es el otro. Vos te alineaste con Estados Unidos y con Israel. Yo digo no mantener buenas relaciones con todos los países porque es la tradición diplomática argentina, o sea, no hay por qué romper. Bueno, si otra cosa hubiera ocurrido, hoy Argentina estaría en los BRICS y sus vínculos serían muy distintos. Exacto. La primera medida de política exterior de Milei es escribir uno por uno a los BRICS, a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que se están por ampliar a partir del 1 de enero del 2024, y decir la Argentina cambia su política exterior y no va a ser parte de esa ampliación. Nos vamos con el escroleo de la noche. ¿Qué tenemos hoy? A ver, exclusivo. ¿Dónde habrían ocultado el micrófono que grabó a Karina Milei? Este es la cabellera del Chiquitapia, si no me equivoco, ¿no? La revista Barcelona no para. Es muy elogiable que la revista Barcelona pueda hacer humor en un gobierno que todo el tiempo está plagiando a Barcelona. Sí, ¿no? sí, es muy difícil. Es muy difícil. Tiene que correr cada vez más. Nos sacamos el sombrero. Bueno, gracias, Irina. Buena noche.